Hola, muy buenas. Hoy, en mi 14º día de la Vuelta a España, salgo de la provincia y comunidad autónoma de Navarra y llego hasta la provincia de Vizcaya, comunidad autónoma del País Vasco. En la mayor parte del trayecto son llanuras, con cultivos y algún tramo también de montañas. También cabe destacar que me toca la lluvia, justo cuando monto la tienda, cae una tromba de agua por la noche, la tormenta un poco alejada, pero me entra agua en la tienda y tengo que arreglármelas para no mojarme. Pero bueno, no todos los días van a ser días de sol, ¿no? Por lo que, sin más, al lío. Y hoy, sábado 20 de septiembre, recorro 225 kilómetros hacia el norte. Vi el tiempo y iba a llover. Y luego, el plan es llegar hasta justo el norte, a ver si encuentro algún camping. Y como viene la lluvia y quiero estar protegido, pues preparé un poco la moto. En esta bolsa tengo el pantalón de aguas, más para colocar bien rápido el pantalón de aguas, unas bolsas y una chaqueta de aguas. También protegí el saco de dormir y la voy a arrancar, está todo preparado para ello. Desayunaré algo y arrancaré. A la primera, que caliente. Seguimos. Salgo del camping, el Camping Naturi. La verdad, el dueño muy amable, gracias a él fui a visitar en el día de ayer las Bárcenas Reales. Lo puedes ver en el canal, en el 13º día de la Vuelta a España. Desayuno en el pueblo Cascante. Salgo de Navarra, pero me adentro un tramo pequeño por la comunidad autónoma de La Rioja, exactamente por el pueblo Calahorra, para luego volver a adentrarme en la carretera de la comunidad autónoma de Navarra. Y al salir del pueblo de Azagra, me encuentro con estos auténticos paisajes de la zona. Sigo por la Nacional 129 y atravieso la villa de los Arcos, que está a unos 60 kilómetros aproximadamente de la capital, que es Pamplona, de Navarra. Salgo de la Nacional NA 129 y cojo la Nacional NA 161. Entro en el País Vasco, exactamente en la provincia de Álava, y en el pueblo, aquí lo tienes, Maeztu. Atravesando llanuras y montañas, el disfrute es impresionante. Llego hasta la capital del País Vasco, que es Vitoria-Gasteiz, lo atravieso para seguir hacia el norte y entrar ya en la provincia de Vizcaya, muy cerca de Bilbao, su capital. Y atravesando carreteras comarcales, llego al norte de España, exactamente a Sopelana. Estoy en Sopelana, en Vizcaya, acabo de llegar, fui al camping. Hay un amigo ahí que me decía de un lugar, pero el amigo tenía que desplazarse, no tenía vehículo, y era un amigo de un amigo. Entonces al final, viendo que está orvalleando, como decimos en Galicia, es decir, está cayendo agua suave, pues decidí quedarme aquí. Está todo montado, colchón, almohada. Esto es justo ya en el norte, donde está el mar Cantábrico. Me doy un paseo por aquí y me tomo un bocadillo. Y ahí abajo, pues, ahí tenéis el mar. No se puede ampliar.
Mira, aquello es el mar. El otro día más superado. Falta dormir y a ver cómo se hace la noche. La noche la lluvia hace acto de presencia. Truenos. Voy a ponerme la ropa de aguas aquí dentro. Me puse el pantalón de aguas y metí dentro de la bolsa impermeable pues utensilios que no se pueden mojar. La tienda empieza a gotear por dentro. La casa hace aguas. Ahí las luces, pero bueno, las tormentas pasan, no es como la que me pasó en Luxemburgo, que aquello fue la locura, estaba en el puto centro. Este debe ser un borde y sí, se escuchan los truenos y está cayendo agua, pero no es esa agua torrencial ahí grande. Salí un momento fuera y lo que hice fue tensar las cuerdas de la segunda capa de la tienda. Cogí un cordel que me encontré ahí y lo até a unas anillas que tiene la propia segunda capa de la tienda y las estiré para que el agua corra para abajo. Y por eso que una tienda siempre es bueno que la segunda capa esté separada de la primera, aunque eso supongo que ya lo sabéis. Buenos días, hoy en Sopelana, Calla, 21 de septiembre. Llovió por la noche, ya es lo que hay que, es así el rollo. Está esto, mira, entro el agua, me levanté con los pies mojados, un frío del copón. Aquí está la anduriña, ya nada, voy a vestirme. Me puse la chaqueta, talón de aguas, pero luego frío. Nada, hay que seguir, se queda el norte. Como decía Ilegales, el norte está lleno de frío y siempre llueve en domingo. Pues nada, a seguir, buenos días. Y después de haber pasado el día 14 de septiembre en la Vuelta a España, llegó al día 15, hoy por la mañana, y transcurrirá pues diferente. Sin más, saludos de la anduriña y el errante. Hasta la próxima.